Bendito sea el Todopoderoso, mi nombre es José González Lara y es un honor dirigirme a ustedes y compartirles en esta oportunidad una serie de conferencias que pretenden hacernos conscientes a todos aquellos que decimos profesar una fe bíblica, hacernos cada día más conscientes de la relevancia que tiene que nosotros se forje un carácter con mayores similitudes a la de nuestro Redentor. Y si hablamos de incrementar la similitud de nuestro carácter, de nuestra condición, de nuestro actuar, de nuestro pensar a la misma estatura del varón perfecto, es importante a partir del hecho de que una de las características fundamentales que identifican a nuestro creador es precisamente la justicia. Si bien podemos hoy analizar múltiples razones por las cuales hay un inmenso declive del carácter de la ética y el comportamiento dentro de las filas de los que se dicen profesar fe bíblica, sin lugar a duda uno de los aspectos que inciden aún en la interpretación escritural, en la manera de implementar práctica la fe, en la forma en la que decimos poner en vigor lo que las escrituras nos enseñan. Una de las razones fundamentales que provoca cierta bipolaridad en cuanto a vida de fe y práctica es precisamente el hecho de que hemos perdido de vista el carácter de la justicia, el actuar justo como uno de los elementos que forman parte de la naturaleza de Yahweh. Es importantísimo regresar a este punto, analizarlo con detenimiento y acercarnos a este tema tan importante. Uno de los primeros aspectos que encontramos en las Escrituras desde Bereshit, Génesis capítulo 18, versículo 25, es esta declaratoria: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal cosa hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Importantísimo esta declaración, importantísimo la forma en la que el autor presenta la normativa divina, el actuar justo. Y si la intención nuestra es homologar nuestra conducta a la conducta de nuestro Redentor, entonces hay que partir de esta realidad, de la realidad de que nunca debemos actuar bajo injusticia. No debe haber en nosotros una pizca de aptitudes injustas. Y el primer requerimiento que nos acerca a esta estatura es el de tener siempre presente que en nuestra mente y en nuestro hablar se manifiesten opiniones justas. Y son las claves de la espiritualidad, la clave propiamente del intento honesto de acercarnos a la estatura del varón perfecto. Es que en nosotros impere un discurso basado en opiniones justas, una expresión continua sobre criterios justos, puntos de vista libres de engaño y de egoísmos, y a eso me refiero con opiniones justas. Puntos de vista que, si bien expresan nuestras conclusiones, si bien expresan las ideas y criterios muy particulares que tengamos sobre determinados asuntos, aún dentro de los análisis escriturales, dentro de las polémicas doctrinales, pero que partan, pero que se expresen, pero que surjan desde un pensamiento libre de engaños. Un pensamiento que no busca torcer la verdad, que no busca imponer su voluntad, que no busca que sobresalga esa opinión, esa su opinión. No, las opiniones justas son las que deben imperar entre
los que decimos profesar la fe bíblica, y esta debe ser libre de engaños y de egoísmos. Ahí está el salmista en el Salmo 58:11, una vez más argumentándonos acerca de la postura de Yochai Bajé como juez. Una postura a la cual estamos siendo convocados a ser imitadores. Cito textualmente: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Elohim que juzga en la tierra. Salmo 75:7. Salmo 96:13. Delante de Yahweh Sebaot, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia. Con esa justicia que está bien lejos de ser engañosa y lejos de expresarse buscando lo suyo propio desde una plataforma egoísta. Porque sí hay justicia engañosa, de eso hay múltiples ejemplos, y sí hay una aparente justicia, y digo aparente porque toda expresión de justicia embadurnada de egoísmo deja de ser proveniente de Yochai Bajé. Y cada uno de los que decimos proferir una fe bíblica debe tener aspiraciones justas, debe expresar motivaciones justas. Y me encanta como el salmista en el Salmo 96:13 nos define el objetivo de Yahweh, nos define las aspiraciones de Yochai Bajé, nos define el programa del Altísimo, porque vino a juzgar la tierra. Bendito sea su nombre. Y qué dicha para nosotros saber que lo hace sin engaño y sin egoísmo, y que sus aspiraciones son justas, por las que se deben tener intenciones y opiniones elevadas, valiosas, no mediocres, no procedentes de poco estudio, del qué dirán, de la necedad y de la ignorancia del necio que repite sin discernir e investigar. Yahweh Sebaot nos da el ejemplo. Aspiraciones justas parten de intenciones y opiniones que son elevadas y valiosas. Con esos parámetros jugará la tierra, con esos parámetros será capaz de discernir entre el justo y el injusto, y lo hará con toda certeza. Estamos siendo llamados a imitar esa aspiración. Debe convertirse en el denominador común de todos los que decimos profesar una fe bíblica, el tener aspiraciones que sean justas, sustentadas en opiniones elevadas, no mediocres. Basta ya de gente que se escuda en una supuesta fe bíblica para hablar sandeces, para adjudicarle su ignorancia a pseudo experiencias espirituales y a tonterías sin sentido, carentes de una validez escritural y que responden a fantasías y pensamientos viciados, llenos de egoísmo, de egolatría, de banalidad, de tontería, de pereza a la hora de estudiar, de ignorancia y de necedad profunda. Todo el que esté ahora mismo dizque profesando una fe bíblica y que contradictoriamente manifiesta aspiraciones no justas, porque sus intenciones sobradamente responden a opiniones carnales y poco fundamentadas,
quiero decirle que no está siguiendo el ejemplo que Yohei Bajei nos ha dejado, y por ende es falsa su declaración de seguir una fe bíblica. Todo aquel que camina en una fe bíblica, que expresa como expresara el autor de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 17, cuando dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Yohei Bajei, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Bendito sea el Altísimo. El autor de Eclesiastés nos deja ver bien claro que el juez de toda la tierra, al que hemos sido llamados a imitar, bueno, él tiene declaraciones, palabras justas. Y las palabras justas deben formar parte de nuestro vocabulario, deben formar parte de nuestro decir, el hablar justamente, por las que se es considerado, por ese hablar, se es considerado amable, se es considerado veraz. Es por ese hablar, no por estar asumiendo una jerga pseudo religiosa. No, las palabras justas forman parte del verbo de los que manifiestan amabilidad y veracidad en su discurso, corroborado por acciones, atestiguado por gente bendecida por esa amabilidad. Una conducta justa expresa el Altísimo y nos convoca, nos impone, que debe ser la forma en la que nosotros también, que decimos profesar una fe bíblica, debemos actuar. Sosteniendo cada día, manifestando cada día una conducta justa. ¿Qué nos hace pacíficos? No quiere decir que nos haga tolerantes, nos hace pacíficos, nos hace honestos y desinteresados. Hay mucha conducta pseudo justa en las instituciones religiosas hoy en día, porque lejos de ser pacíficos, son hipócritas, intolerantes, deshonestos y sí, impulsados de manera arrolladora por el interés. Gente que no manifiesta entonces una vida justa. Gente que se aleja de una vida justa, porque una vida justa es una vida que obedece. Y obedece fundamentalmente la regla de evitar lastimar a los demás en modo alguno, aceptando y respetando los derechos inherentes del otro. Y hay quienes dicen profesar una fe bíblica y no les tiembla la mano para lastimar al otro. Y estoy hablando de manera figurativa. No les tiembla la boca para hablar del otro, para denigrar al otro, para asesinar el prestigio del otro. No les tiembla la lengua para desacreditar, para mentir, para torcer, para tergiversar, para mancillar. Esa gente no vive una vida justa, aunque se imagine para sí que caminan en una justicia dizque atribuida por los méritos alcanzados. Miren, ese es el mismo discurso insolente, desconocedor de las escrituras bíblicas, que ha estado sosteniendo múltiples grupos religiosos pseudobíblicos durante siglos. Y es esa manía de
imaginarse poseedor de algo cuando solamente existe en su cabeza, en una mente infantil, un pensamiento primitivo, asumiendo realidades que no son parte de su existencia. Gente que se imagina a Dios. Gente que piensa y se atribuye aspectos de la Escritura que no le corresponden bajo ningún sentido, porque viven vidas injustas. El autor de Hebreos, el escritor de esta epístola, nos dice en el capítulo 12, versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Yahweh el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y estos justos hechos perfectos aparecen referidos también en el libro de Revelaciones, capítulo 18, verso 8, y en el capítulo 20, verso 12, de los cuales se dice que es a los justos, es para los justos. El diseño y la garantía de un final feliz es para los justos, los cuales heredarán la tierra. Es para los justos. Y nos estamos ahora mismo alando los pelos, diciendo de aquí para allá y de allá para acá, formulando nuevas tendencias doctrinales, grupos, sistemas organizativos, redefiniendo las estructuras de orden, hablando de que hay que hacer cambios doctrinales y de grupos, y ya no se puede hablar así, ya no se debe mencionar tal cosa, hay que corregir tal o más cual palabra, hay que cambiar tal o más cual práctica. En eso se está yendo la vida de mucha gente. Y no saben o se han olvidado que el título más elevado al cual estamos siendo convocados a aspirar es al de ser justos. Pero seguimos con la fantasía de pensar que es un asunto que se nos da, que se nos otorga por el toque mágico de una experiencia, de un erizamiento de los pelos, de una caída para atrás, de lo que me dice alguien que me convoca a que me lo crea. Y no se dan cuenta que es el resultado de la implementación de estas grandes verdades. Si no tienes opiniones justas, si tus aspiraciones no son justas, si tus palabras no son justas, si tu conducta no es justa, si tu vida no es justa, si no manifiestas esfuerzo por lo justo, y este esfuerzo por lo justo es el que expresan aquellos que poseen dominio propio, que son capaces de sobrellevar una autoeducación constante, no se acomodan en la ignorancia, ni la justifican, sino que se esfuerzan, sino que se educan, se superan, se crecen. Gente que son cuidadosos de sus actitudes justas. Gente que tiene un pensamiento justo y se esfuerza por hacer lo que se sabe que está bien, porque se esfuerza por hacer lo que sabe que es correcto. Hay gente que sabe que se está actuando incorrectamente y aún disque profiriendo sobre sí, creyéndose profesantes de una fe bíblica, callan, se hacen los de la vista gorda, miran para otro lado y dicen es otro el que tiene que cuidar de la que se implemente justicia, que se haga justicia, es otro, eso le corresponde a otro. Cuando la Escritura enseña que los justos, los verdaderamente justos, son cuidadosos de la justicia.
Son gente que se esfuerza no solo por pensar justamente, sino que se esfuerzan por hacer lo que saben que es justo, lo que saben que está bien, lo que saben que es correcto. Estos son de los que habla las Escrituras en Hebreos capítulo 12, versículo 23, llamándoles con claridad perfectos. Y se sigue la gente imaginando todo lo que quiere imaginarse. Hollywood está lleno de gente que vive de la imaginación, de estimular la imaginación, pero que no sigan pretendiendo engañar a los que quieren vivir una vida justa, a los que expresan una contemplación, un análisis y una meditación justa, los que estudian de la realidad de la vida con objetividad, con equilibrio, sobre todo con justicia, porque eso es vivir en la condición de justo. Eso es a los que llama la Escritura perfectos, los que sostienen opiniones justas, aspiraciones justas, de su boca salen palabras justas. Hay un predominio de una conducta justa en ellos. Manifiestan una vida justa, se esfuerzan por lo justo, son cuidadosos de la justicia. Son gente que verdaderamente estudia la realidad de la vida, con objetividad, con equilibrio, con verdad. Esos son los que le dan la tierra. El Eterno les bendiga mucho más y que seamos hallados en esa lista de los justos.